Este mensaje se llama ¿Cómo orar a la manera de Jesús? Hace un par de domingos compartí un mensaje sobre cómo tener intimidad con Dios, cómo ser amigo de Dios. Y voy a profundizar en cómo orar de la manera correcta, una manera agradable a Dios que no es religiosa, la manera de Jesús. Amén. Dice en Mateo 9:14, un día los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿los invitados de la boda lloran mientras celebran por el novio? Por supuesto que no. Voy a avanzar rápidamente hasta el versículo 17. ¿Quién remendaría la ropa vieja con la tela nueva? Porque el remiendo nuevo se encogería y arrancaría el paño viejo, dejando un desgarre aún más grande que el primero. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos se romperían por la presión, derramando el vino y arruinando los odres. El vino nuevo se almacena en odres nuevos para que ambos se conserven. Ahora, las razones por las que Jesús habla de vino viejo versus vino nuevo como una respuesta a los discípulos de Juan el Bautista que hicieron esta pregunta, ¿por qué estos discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? La razón es porque Jesús les contestaba, ustedes están ayunando y orando, porque esto va juntos. Estás ayunando y orando a la antigua manera, a una manera religiosa, ritualista, tradicional. Y yo, Jesús, he venido a traer vino nuevo. He venido a destruir la religión y a mostrarte mi manera, el camino que conduce a la vida verdadera. Así que Él está diciendo ahora, estoy enseñando a mis discípulos cómo orar y ayunar a la forma nueva, no religiosa, no ritualista, sino la manera del vino nuevo. Esta manera del vino nuevo tiene poder. No está muerto como la religión, tiene poder. Y la manera del vino nuevo es el Espíritu Santo, la manera del Espíritu Santo. Porque cuando hablo de la religión y vemos a los fariseos, ellos estaban interpretando la palabra de Dios de una manera equivocada. Es la misma palabra de Dios que ellos estaban leyendo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Es la misma palabra de Dios, ¿correcto? Pero los fariseos y Juan el Bautista no tenían la revelación correcta. No tenían la revelación de Jesús. Jesús no había venido todavía. Tenían la revelación del vino viejo, la revelación religiosa. Así que ellos, siguiendo la palabra de Dios de esta manera, de esta forma de ritual, es una forma de ganar la aceptación de Dios. Como estoy haciendo esto para marcar las casillas en esta lista, para poder actuar de una manera determinada que llegue a la barra. Así que ahora soy justo y soy aceptable ante Dios. Eso es la religión. No es personal. Se trata de rituales, se trata de actuación, se trata de marcar cosas en la lista. Esto es lo que Jesús estaba sacándolos. Jesús los estaba llevando al vino nuevo, que es guiado por el Espíritu Santo, no basado en tradición y rituales, sino en la relación con Dios. Amén. Así que la religión se ha vuelto tan prevalente nuevamente en el cuerpo de Cristo. Jesús ayudó al pueblo de Dios a alejarse de la religión, aquellos que lo
que no lo aceptaban se quedaron en la religión, pero los que lo aceptaron, Él los ayudó a salir de la religión. Pero con el tiempo, el enemigo ha tratado de realmente traer de vuelta la religión a la iglesia, cegando a la gente con la religión. ¿Saben? Algunos de estos testimonios que escuchamos de muchas personas siendo liberadas de la religión lo describía como que ellas trataban de hacer cosas por su propio esfuerzo, tratando de hacer las cosas correctas y nunca estaban a la altura. Nunca se sentían como que eran suficientemente buenos cristianos. Esa es la pesadez de la religión. La realidad es que Dios está lleno de amor. Él está lleno de entendimiento, lleno de compasión, lleno de misericordia. Y Él es una persona real. No es una estatua y no es como un extraterrestre. Nos gusta que estemos hechos a su imagen. Es identificable, si eso tiene sentido. Así que si eres un padre y tienes un niño, no estás ejerciendo autoridad sobre ellos. Esta lista de cosas que deben hacer. Y si hacen esto y esto y esto, entonces dices, está bien, te daré una sonrisa ahora. Una palmadita en la espalda. No, eso es lo que es la religión. Pero más bien, el padre, él conoce que el niño no será perfecto y ellos no esperan que sean perfectos. Pero quieren que su carácter se forme en este niño. Quieren que el niño haga lo mejor que pueda. Quieren que el niño simplemente tenga un buen corazón, ¿cierto? Si se equivocan, está bien. No hay un niño en la historia, en la tierra, que haya sido perfecto, que haya actuado como un adulto cuando era un niño. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que el padre tiene que estar lleno de gracia para su hijo. Y este padre quiere lo mejor para su hijo. El padre ve lo mejor en su hijo y le ama más de lo que se ama a sí mismo, más de lo que cualquier cosa en el mundo. Así que así es como Dios es contigo, pero 1,000,000,000 de veces más. Ni siquiera hay un número porque no podemos comprender. Millones de veces, trillones de veces, billones de veces. Así que ¿ves la diferencia? Dios no te está juzgando cómo tienes una relación con Él, juzgando cómo oras, juzgando si has marcado todas las casillas de la lista. Él busca tu corazón. Él está mirando tu corazón. Y Él te está animando y quiere lo mejor para ti. Antes de que aprendas a orar de la manera correcta, necesitas ser visto por Dios correctamente, viendo como Dios te ve. Así que cada vez que piensas en Dios, debes pensar en Él, de su increíble amor y compasión por ti, de cómo Él quiere lo mejor para ti, de cómo Él ve lo mejor en ti. Eso es lo esencial, es la base para poder orar y de una manera que agrade a Dios, es verlo correctamente. Él es una persona, no una estatua, es una persona. Amén. Así que muchas personas piensan que si oran oraciones que suenan religiosas, que suenan espirituales, elevadas, usando palabras elevadas que normalmente no usarían, y oran durante varias horas, piensan que eso es lo que toca el corazón de Dios. Pero eso es en realidad tanta actuación. Y la relación que tienes con las personas en esta tierra que amas, no estarías tratando de impresionarlos con un vocabulario impresionante. Como tu mejor amigo o tu esposo, estás pasando horas estudiando un glosario
para impresionarlos con la forma en cómo les hablas, las palabras que usas, el vocabulario? Estás poniendo un cronómetro. Debo hablarles 2 horas y luego me amarán. Pero sabes, Dios es una persona real. Y cuanto menos lo tratemos como una persona real, cuanto menos lo tratemos como un robot, no como una persona, menos lo vamos a amar, menos vamos a querer pasar tiempo con Él. Cuanto más difícil será pasar tiempo con Él, más escucharás las mentiras de condenación del enemigo, las mentiras de que Dios está enojado contigo, decepcionado y que nunca serás un cristiano suficientemente bueno, ¿cierto? Así que esto es muy importante que veamos a Dios correctamente, lo veamos como una persona real. Mateo 18:3 dice, y él dijo, de cierto os digo que si no cambiáis y os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está diciendo esto, a menos que se vuelvan como niños pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. No recibirán la vida abundante que viene al entrar al reino de los cielos. No recibirás la sanidad, la liberación, los milagros, el gozo, la paz, la experiencia de la intimidad que viene con entrar al reino de los cielos. A menos que te vuelvas como niño pequeño. Ahora bien, ¿eso significa ser enseñable, ser humilde? Este es el gran significado de volverse como niños. Pero eso no es todo. También está hablando de su relación con Él. Algunos de ustedes están luchando mucho para tener una relación con Dios. Están luchando en la oración. Están luchando sintiendo, no sé cómo tener una relación con Dios. No sé cómo orar. Siento que lo estoy haciendo mal. Siento que no estoy diciendo suficientes palabras. Siento que no estoy orando lo suficientemente. Pero Dios dice que los niños son los que entran al reino de los cielos. Entonces, eso nos muestra que orar, aún un niño puede hacerlo. Orar y tener relación con Dios es tan simple que un niño lo puede hacer. Y esta escritura en realidad nos enseña mucho sobre la oración, que no se supone que sea tan complicado, que no se supone que vayamos en oración a Dios, viéndolo como este profesor de inglés en la Universidad Harvard, o el presidente de los Estados Unidos o algo así. No tenemos que sentirnos tan fuera de lugar y tan inadecuados. Un niño puede ser amigo de Dios, un niño puede orar. Y cuando un niño ora, a Dios le encanta la oración. Amén. Aleluya. Tienes que dejar de juzgar tus oraciones a Dios. Tienes que dejar de juzgar tu relación con Dios. Tienes que dejar de escuchar esas mentiras del diablo. Porque te digo, la oración es realmente tan simple. Puedes hacerlo de una manera que agrade a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. 1 Corintios 14:15 dice, entonces, ¿qué haré? Oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Oraré también con mi entendimiento. Oraré con mi entendimiento. La oración que Dios busca
es orar con entendimiento. Si oras religiosamente como lo hacían los fariseos, no estás orando con el entendimiento de quién es Jesús. No estás orando con el entendimiento de que no son rituales, ni oraciones elegantes, ni oraciones muy largas que están llenas de palabras vacías que agradan a Dios. Orar con entendimiento significa que Dios busca la fe como la fe de un niño, una relación con el que pueda tener como la de un niño. Orar con entendimiento significa entender quién es Dios. Así que cuando ores con Él, sepas que estás hablando con Él, con la persona más amorosa del mundo, que te ama más que nadie en este mundo, que quiere lo mejor para ti, que ama pasar tiempo contigo, que nunca te juzga ni te condena. Ora con ese entendimiento. El entendimiento del corazón de Dios. El entendimiento, como compartía un par de semanas, este entendimiento de que el corazón de Dios es su pueblo. Es para que su reino avance. Es para que su pueblo lo conozca. Es para que su pueblo sea sanado, liberado, para que las obras del diablo sean destruidas en sus vidas. Esa es la pasión, la mayor pasión de Dios. Así que saber con quién hablas, saber cuál es su corazón y hablarle de acuerdo a eso y caminar con Él de acuerdo en tu vida diaria. Lo que significa que en tu obediencia al servirle, te estás asociando con Él. Eso es intimidad y relación. Así que muchas veces la gente piensa que la relación con Dios se trata de estas sesiones largas de oraciones elevadas, que son palabras vacías, que solo se basan en rituales y actos. Mientras tanto, Dios no está ahí. Dios no está en la religión. Dios está en los negocios de su reino, de su Padre. Y Dios te pide que lo obedezcas, que lo sirvas, que trabajes con Él, que te asocies con Él, que seas un vaso de Él, que te alinees con su corazón, con su pasión, su corazón, por su pueblo. Ora con entendimiento. Así que cuando estés orando de manera religiosa, no estás orando con entendimiento. Eso no es intimidad. Te estás perdiendo a Dios y no está tocando el corazón de Dios. Oraste por varias horas estas palabras vacías, pero mientras tanto, ¿qué has hecho para tocar su corazón? ¿Qué has hecho por su reino? ¿Qué has hecho en colaboración con Él? Amén. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que eso también significa que la manera de agradar a Dios es tener fe. Si quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Entonces, orar con entendimiento, un gran significado de eso es orar con fe. Y muchas veces la gente piensa que cuanto más oras, más repites lo mismo una y otra vez. Cuanto más Dios escuchará tu corazón y más probablemente es que actúe. Pero en realidad es lo opuesto a eso. Porque Dios no es tonto, no es gracioso, obviamente. Es la persona más inteligente del mundo. Suena ridículo decirlo, pero en verdad, repites algo 1,000,000 de veces a tus amigos, a tu esposo. Si lo hicieras, te dirían, ¿crees que soy tonto? ¿Crees que no estoy escuchando? Por eso digo que Dios no es tonto. Dios no está sordo. Él te escucha. Y entonces
En realidad, no es espiritual el no orar con entendimiento de cuán poderoso es Dios, el repetir las cosas una y otra vez y pensar, está bien, no estoy viendo que esto suceda en mi vida todavía. Eso significa que necesito pasar más horas en oración repitiendo las mismas cosas una y otra vez. O eso debe significar que necesito ayunar por días. Eso no es espiritual, porque no son los rituales los que mueven la mano de Dios. El corazón de Dios es la fe. Es fe. Es ir de acuerdo a las maneras de Dios. Es la unción que destruye el yugo. Así que muchas personas han visto este avivamiento, han visto a Dios moverse con poder, pero no quieren dejar la religión. He escuchado a gente muchas veces decir que no necesitan ir a ese avivamiento. No necesitas una persona que ore por ti. Simplemente puedes recibir el milagro donde tú estás. Esa es la religión. Eso es vivir sin entendimiento de Dios y sus maneras, porque es la unción la que destruye el yugo, dice la Biblia. Y las maneras de Dios de liberar su unción es a través de vasos, a través de sus siervos. Así que orar con entendimiento, cuando se trata de orar para que sucedan milagros y ver los milagros suceder en tu vida, significa pedirle a Dios, hacer tu petición y luego ubicar donde se está moviendo, en donde puedes acceder lo que tú has solicitado. Y luego te mueves, vas y te posicionas, te colocas donde el poder de Dios se está moviendo y así es como recibes el milagro. Así que hay personas que quieren aferrarse a la religión y se están perdiendo sus milagros. Están orando y orando y orando y ayunando y ayunando y ayunando y tratando de hacer muchas cosas con esfuerzo y desempeño y no ven ningún milagro suceder en sus vidas. No están orando con entendimiento. Están orando y ayunando a la antigua manera de los fariseos. Y al igual que los fariseos, se están perdiendo de tocar el corazón de Dios y entrar al reino de Dios, al reino de los cielos y recibir milagros de Jesús. Así que la manera apropiada de orar con entendimiento es hacer tu petición a Dios y creer que Él los ha escuchado y creer que Él tiene el poder para liberar este milagro y creer que Él es tan bueno y tan amoroso que Él quiere bendecirte con esto y solo es cuestión de su tiempo para creer en su palabra que habla de cómo tienes una herencia de Dios, una coherencia con Cristo, con Jesús. Una creencia en la palabra de Dios que por su llaga eres sanado. Cree en la palabra de Dios que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengas vida abundante. Así que descansa y buscas donde acceder lo que tú has pedido. Ve donde está su unción, ve donde está su poder y recibe lo que has pedido. Así es como se ora con entendimiento y recibes lo que has pedido. Aleluya. Esas son las clases de oraciones que tocan el corazón de Dios. ¿Sabes? Tú estás descansando en Él, estás creyendo en Él, estás creyendo en su amor por ti y en su poder y en sus maneras. Crees en su unción, crees incluso en su palabra.
Así es como debe ser tu vida de oración. Es muy simple. Es muy simple. Incluso un niño puede hacer eso. Aleluya. Alabado sea Dios. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No tenéis lo que quieres porque no lo pides a Dios. Y tus motivos son equivocados. Solo quieres lo que te dará placer. Ahora la Escritura dice que aún no tienes lo que quieres porque no se lo pides a Dios. Y entonces la revelación religiosa de esto es que Dios no puede hacer nada, no puede hacer nada hasta que yo se lo pida y necesita seguir pidiéndole y pidiéndole. Pero la verdadera revelación nueva del vino nuevo es que no lo tienes porque no has pedido con entendimiento. La moneda de Dios es la fe. Para recibir de Dios es fe. Los fariseos están haciendo tantos mandamientos que están en la Biblia, pero no están recibiendo los milagros, la sanidad, la libertad, las cosas de Dios. Porque no están orando con entendimiento, no están orando con la fe correcta, pero en la religión. Es como el ejemplo que acabo de dar. Hay personas que están orando día y noche durante muchas horas, están orando por ciertos milagros, están orando por milagros para su familia, están orando para que sucedan cosas y están ayunando durante semanas y van a salas de oración, pero no están recibiendo nada porque no están pidiendo con entendimiento. No están orando de la manera correcta. No están orando con fe. No están orando a la manera de Jesús. No están haciendo lo que es necesario para recibir sus peticiones de oración. Amén. A Dios no le impresionan tus rituales. A Él le impresiona tu obediencia y tu fe. Repito, a Dios no le impresionan tus rituales. Él está impresionado por tu obediencia y tu fe. Aleluya. Así que guarda eso en tu corazón y eso será tu brújula de cómo orar a la manera de Jesús. Esto es solo una muestra de esta enseñanza que el Señor me está guiando a compartir contigo en cómo orar. Voy a continuar el próximo domingo y voy a enseñar por qué las oraciones no son efectivas y cómo tener oraciones efectivas que toquen el corazón de Dios aún más. Amén. Aleluya. Así que prepárense para el próximo domingo. No se pierdan esta palabra. Aleluya. Alabado sea Dios.